Hola, bienvenidos al taller de redacción de solicitudes por Internet para subsidios que ofrece la Coalición Cultural del Condado de Lane. Mi nombre es Beatriz Robles. Hoy hablaré sobre las oportunidades culturales y les ayudaré a aprender a redactar una solicitud exitosa. Esta es la agenda de nuestro taller. En primer lugar, les voy a dar un resumen de lo que es el Fideicomiso Cultural de Oregón, nuestra organización de subsidios. También compartiré con ustedes un poco de información sobre la Coalición Cultural del Condado de Lane. Después entraremos directamente al tema de las solicitudes de subsidio y les hablaré sobre la terminología que usamos. Les ofreceré algunos consejos específicos sobre cómo redactar una solicitud de forma correcta. Al final, hablaremos sobre algunos recursos que le podrían ser útiles. Empecemos con un resumen general sobre el Fideicomiso Cultural de Oregón y la Coalición Cultural del Condado de Lane. Oregón es el único estado que tiene un fideicomiso cultural. El fideicomiso tiene un fondo permanente, ahora con más de $25 millones, y la idea de este fondo es que pueda promover un mayor acceso a las artes y a la cultura en Oregón para las próximas generaciones. El Fideicomiso Cultural de Oregón otorga más de $1.8 millones al año en subsidios competitivos a organizaciones y personas particulares en todo Oregón. El fideicomiso puede distribuir esos fondos directamente. También trabaja con colaboradores como la Comisión de Artes de Oregón, la Oficina de Conservación Histórica del Estado de Oregón, Humanidades de Oregón, la Comisión de Patrimonio de Oregón y la Sociedad Histórica de Oregón. Finalmente, el Fideicomiso Cultural de Oregón trabaja con 34 coaliciones tribales y de condados que canalizan las subvenciones a proyectos locales, y es ahí donde interviene la Coalición Cultural del Condado de Lane. Nosotros recibimos fondos del Fideicomiso Cultural de Oregón, al igual que las otras coaliciones, y distribuimos las subvenciones a personas particulares y organizaciones locales en el Condado de Lane. Ese es nuestro trabajo. El Fideicomiso Cultural de Oregón es maravilloso. La forma en que trabaja es cuando los ciudadanos de Oregón hacen su donación a organizaciones relacionadas a las artes, humanidades, a organizaciones patrimoniales y culturales, puede donar un monto al Fideicomiso Cultural de Oregón y recibir de vuelta ese mismo monto en forma de crédito fiscal al presentar sus impuestos. El Fideicomiso Cultural de Oregón recibe esas donaciones y después las distribuye a las personas particulares y organizaciones que ya mencionamos. Esencialmente, cuando usted dona al Fideicomiso Cultural de Oregón, su donación se duplica. Es realmente único y el dinero sirve para financiar proyectos maravillosos. Por ejemplo, en los últimos 2 años, la Coalición Cultural del Condado de Lane ha financiado proyectos de clases de artes para personas que viven en establecimientos de vida asistida en Florence. También se rehabilitaron los cimientos y la entrada de la Escuela Histórica de la Fundación para el Patrimonio de Creswell. Igualmente ha apoyado la compra de libros infantiles de premiación a través del programa SMART y el Festival de Películas Disorient. Es un festival que presenta las obras de productores asiáticos y norteamericanos de las islas del Pacífico. Estos son algunos de los proyectos que hemos podido financiar en los últimos años. Le invitamos a que, si puede, cuando apoye las artes, las humanidades, al patrimonio y organizaciones culturales, haga una donación al Fideicomiso Cultural de Oregón. Puede hacerlo en este sitio web culturaltrust.org. Ahora quisiera hablar un poco sobre la Coalición Cultural del Condado de Lane. Nosotros distribuimos fondos de subvención para reconocer y apoyar programas culturales significativos y proyectos en las áreas de las artes, el patrimonio y los esfuerzos en humanidades.
y queremos preservar y enriquecer estas áreas para promover una vida cultural vibrante para la gente del condado de Lane. Tenemos 12 miembros en el consejo que representan a las zonas geográficas del condado de Lane. Tenemos 2 representantes de cada uno de los distritos del comisionado, un representante de nuestro patrocinador fiscal, que es el Consejo de Artes de Lane, un miembro del público y un administrador con paga de medio tiempo. Entre los miembros de nuestro consejo, esperamos reflejar la diversidad de las afiliaciones culturales y de experiencias en el condado de Lane. Ahora voy a hablar un poco más al respecto. Financiamos proyectos de arte, humanidades y patrimonio que enriquezcan la vida cultural del condado de Lane. Aquí lo que realmente buscamos son proyectos que tengan un principio, un intermedio y un final claros, no proyectos permanentes ni gastos operativos. Usualmente recibimos solicitudes de entre $500 y $2,500. Buscamos proyectos que se realicen al siguiente año calendario, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Unas 2 diapositivas atrás, les mostré algunos ejemplos del tipo de proyectos que financiamos. Aquí hay un par más. Recientemente financiamos el Festival Cultural Negro y sus gastos artísticos. Este se realizó durante el verano. A la misma vez, hemos financiado los salarios de los investigadores que trabajaron en un recurso digital que se centrará en la historia pública, el arte y los monumentos del condado de Lane. Estos son solo algunos ejemplos más del tipo de proyectos que financiamos. Financiamos a personas y a organizaciones. Entre las organizaciones pueden ser escuelas, instituciones, gobiernos, grupos y organizaciones con o sin fines de lucro. Usted no tiene que ser una organización exenta de impuestos ni tener un patrocinador fiscal para hacer su solicitud. Si desea ver algunos ejemplos de las personas y organizaciones a las que hemos financiado, puede ir a nuestro sitio web para verlos. Al final de esta presentación le daré la dirección del sitio web. Aquí vemos una foto del coro infantil de Oregón. Ellos han redactado algunas solicitudes de subsidio exitosas. Tenga en cuenta que no financiamos gastos operativos, subsidios para compensar gastos anteriores, asistencia en matriculación para escuelas o universidades u otros cursos formales de estudio. No financiamos eventos o proyectos cuyo propósito principal es el de recaudar fondos. Tampoco eventos para reconocer a donantes o eventos para hacer solicitudes o para redactar solicitudes de subsidios. Por último, no financiamos eventos o proyectos cuyo fin principal no sea una causa cultural. Y nuestra última pregunta es, obviamente, ¿cuándo? La fecha límite siempre es a mediados de octubre, pero puede variar cada año. Vea las notas de esta presentación en el sitio web para ver el plazo límite de las solicitudes. Esperamos tener decisiones para principios de diciembre. Ahora voy a hablar sobre cómo se puede redactar una solicitud exitosa de subsidio para las oportunidades culturales. Cuando usted abra una solicitud de subvención, que nuevamente puede encontrar en nuestro sitio web, verá 4 secciones distintas de solicitud. La primera sección se centra en la información sobre el solicitante, es decir, un poco sobre usted, quien redacta la solicitud, y sobre su organización. En la segunda se le pedirá información general de su proyecto. Después, habrá una serie de preguntas que le pedirán que dé más información, por ejemplo, sus necesidades, objetivos, un cronograma y un presupuesto. Por último, hay una sección breve de una autorización y una lista. En la presentación que sigue, me voy a enfocar en la segunda y tercera parte de esta solicitud, que son la información y las preguntas relacionadas al proyecto. La sección del proyecto es muy básica. Solo queremos algunas descripciones sencillas de su proyecto
tales como la disciplina y prioridad de su proyecto, sobre lo cual hablaré un poco, como el monto que usted está solicitando, el título de su proyecto, si su organización ya fue financiada anteriormente por la Coalición Cultural del Condado de Lane, y después una breve descripción de su organización. Cuando usted responda a la pregunta sobre la disciplina de su proyecto, usted escogerá artes, patrimonio o humanidades. Las artes incluyen artes visuales, artes de actuación, diseño, arquitectura y artesanía. Las humanidades pueden incluir literatura, idioma, historia, filosofía, crítica, economía y ciencias políticas. El patrimonio puede incluir bienes tangibles o intangibles que se transmitieron de generaciones anteriores, por lo que pueden considerarse culturales o naturales. Pueden incluir información de conocimiento cultural, técnicas de jardinería o podrían centrarse en edificios históricos, por ejemplo. Usted responderá una pregunta sobre la prioridad de su proyecto. Elegirá una: acceso, visibilidad o educación. Debe elegir solo una, no más de una, y deberá pensar muy cuidadosamente al respecto. Voy a hablar sobre esto con más detalle, porque esta parte suele ser un poco más confusa. El acceso realmente tiene que ver con aumentar el acercamiento hacia las artes, la cultura, las humanidades y al patrimonio. Si usted está haciendo un proyecto de acceso, tendría que centrarse en eliminar los obstáculos a la asequibilidad, accesibilidad e inclusión. Tal vez esté dando oportunidades nuevas para ingresar a las artes y a los eventos, a las actividades y a los sitios culturales. El acceso puede incluir apoyo para el costo del lugar, subsidios para las entradas de los asistentes, financiamiento para sus artistas, conservación de edificios históricos, costos de transporte, recursos de Internet, etc. Estos son algunos ejemplos específicos de los últimos 2 años. Comunidad y Herencia Cultural ha apoyado el evento llamado Noche Cultural, un evento gratuito que celebra la historia, las tradiciones y el folclore de México. La organización solicitó financiamiento para apoyar a los músicos y bailarines en la Noche Cultural. Fue así la manera en que crearon un proyecto de acceso para la comunidad. El Teatro Cottage se centró en el acceso para usuarios con audífonos. Así que instalaron un sistema de bucle de audición en su auditorio para incrementar el acceso de esa manera. Ophelia's Place en la actualidad está creando oportunidades en forma de actividades y talleres creativos para jóvenes que se identifican como mujeres y que por vivir en zonas rurales tienen poco acceso a programas artísticos después de la escuela. Estas son formas diferentes en que las organizaciones han considerado cómo aportar un mayor acercamiento a las artes, la cultura y el patrimonio. Nuestra segunda prioridad es la visibilidad, que se enfoca en aumentar la presencia de las artes, el patrimonio y las humanidades. Podría enfocarse en algún aspecto que la gente no conoce mucho, como aumentar la presencia de su organización a través de un trabajo de comercialización o relaciones públicas. O podría enfocarse en conectarse con un público nuevo, con personas que tal vez no estén al tanto de lo que hay disponible para ellos. Algunos ejemplos del 2021 son el Instituto de Artes Culturales de África Occidental, que se centró en rediseñar su sitio web para volverlo más efectivo. El Centro de Descubrimiento del Río Mackenzie instaló letreros descriptivos fuera y dentro de su plantel para aumentar su presencia. La Cámara de Comercio de Cottage Grove colocó carteles en toda la ciudad para destacar el rico patrimonio de esa región. Nuestra tercera prioridad es la educación. Como puede ser obvio, realmente se centra en enseñar algo. Estos proyectos tienen algunos resultados de aprendizaje medibles.
Algo que usted quiera enseñar a los participantes que se podría presentar en forma de un programa, un taller, una orientación, o podría apoyar una temática que se financia muy poco. Una prioridad educativa puede apoyar cosas como tarifas artísticas, materiales, tarifas de alquileres, etc. Como ejemplos, la Escuela de Tambores Octopus está facilitando talleres de tambores para niños en un establecimiento psiquiátrico. Allí los niños aprenden tanto lo básico de los tambores como la manera en que se puede usar la música y los tambores como mecanismos de sanación y relajación. El Teatro Very Little está capacitando a voluntarios en habilidades técnicas de teatro para apoyar el teatro. En Eugene, Woodcrafters ha patrocinado a un grupo de lectura virtual gratuito 2 veces por mes para adolescentes LGBTQIA de secundaria y otros adeptos en Eugene. Así que, nuevamente, estas son algunas formas en que las distintas organizaciones han participado en proyectos educativos. De esta manera, el resumen del proyecto es donde usted establece las generalidades y la base del proyecto. En la parte de las preguntas es donde usted va a describirlo, en qué consiste, por qué se necesita, a quién servirá, cuáles son sus objetivos, cómo va a implementarlo, qué presupuesto tiene, etc. Aquí es donde usted defiende su proyecto. La primera pregunta pide una descripción breve de su proyecto y la manera en que usará los fondos de LCCC. Aquí es donde realmente queremos saber en qué consiste su proyecto. Le aconsejamos que se concentre solamente en el proyecto que quiere que financiemos. En esta parte no necesitamos saber todo lo de su organización. Lo que queremos conocer es el proyecto. Asegúrese de comunicarnos cómo gastará específicamente los fondos de LCCC. Tal vez nuestro financiamiento cubra todo el proyecto, lo cual sería maravilloso. O podría financiar solo una parte, cosa que también queremos saber. En la pregunta número 2, necesitamos saber de qué manera el proyecto, en su prioridad elegida, se relaciona con el acceso, la visibilidad o la educación. Usted va a tener que elegir una de estas prioridades. En las diapositivas anteriores, ya les hablé sobre cuáles son cada una de estas prioridades. Piense cuáles de ellas definen mejor su proyecto. La pregunta número 3 se relaciona con la necesidad del proyecto y al público al que desea atender. ¿Cómo determinó usted la necesidad? ¿Por qué se necesita su proyecto y a quién beneficiará? Cuando piense en la necesidad y el público del proyecto, asegúrese de identificar claramente a su público. No solo decir los residentes del condado de Lane, sino a quiénes del condado de Lane usted quiere llegar. También hable sobre la necesidad del proyecto en términos de tendencias cuantificables, datos o investigaciones. ¿Qué investigaciones existen que puedan apoyar la necesidad de este proyecto? Por ejemplo, si notó que ahora tiene menos asistentes a sus eventos y quiere que aumenten, muéstrenos por medio de datos cuáles fueron las cifras. No nos comparta anécdotas que digan algo como hemos notado esto, sino más bien preséntenos cifras. Por ejemplo, en diciembre del 2021 notamos que nuestros miembros eran tantos, pero en junio del 2022 eran tantos. Ofrezca datos. También puede ver fuera de su organización o las investigaciones de la región. Por ejemplo, si está tratando de argumentar que un mayor acceso a las artes beneficiaría a su público, posiblemente ya haya algunas investigaciones que apoyen sus afirmaciones. Busque esas investigaciones y ayúdenos a entender la necesidad del proyecto mostrándonos los resultados de las investigaciones. Este es un ejemplo de una declaración de necesidad que es efectiva.
y de otra que no lo es tanto. Imagine que alguien está redactando una solicitud de subsidio y propone una producción ambulante de Hamlet en las secundarias. Un ejemplo no muy fuerte de una declaración de necesidad sería: hasta la fecha no hay producciones de Shakespeare en las escuelas secundarias. Una producción ambulante de Hamlet podrá asegurar que haya una producción en cada escuela. Bien, eso muestra que no hay producciones, pero no muestra por qué es necesario o importante contar con esas producciones. A la derecha de la pantalla puede ver un ejemplo de una declaración eficiente de necesidad que usa las investigaciones para mostrar por qué es tan importante llevar esta producción de Hamlet a las escuelas secundarias. Los estudios demuestran que los estudiantes que ven teatro en vivo tienen mejores calificaciones en la lectura, pero el 90% de los estudiantes de las escuelas secundarias nunca han asistido a una presentación en vivo. Este proyecto llevará un teatro en vivo a un público desatendido, lo que ayudará a que mejoren sus calificaciones en la lectura. Aquí se puede ver cómo este redactor ha argumentado por qué es tan importante llevar esta producción ambulante a las escuelas. La cuarta pregunta le pide que hable sobre la manera en que su proyecto apoya la diversidad, la equidad y la inclusión. Hablemos un poco sobre estos términos. Un proyecto que apoya la diversidad destaca las experiencias o perspectivas de comunidades diversas. Un proyecto que apoya la inclusión apoya a miembros de una comunidad desatendida para que participen en una actividad o un proceso. Por ejemplo, usted les podría dar acceso a una experiencia en las artes, humanidades o patrimonio que de no hacerlo no habrían podido vivir esta experiencia. En la equidad se trata de atender las necesidades de una comunidad poco atendida, brindándoles recursos u oportunidades. He usado el término poco atendidas. Si gusta, en la parte derecha de esta sección puede leer la definición. Una comunidad poco atendida es una comunidad que se enfrenta a obstáculos para poder acceder a proyectos de artes, humanidades o patrimonio, y eso puede deberse a su ubicación geográfica, ingresos, raza o etnicidad, idioma, situación de inmigración, género, orientación sexual, edad, capacidad, estado de salud, etc. Piense en la forma en que su proyecto puede apoyar la diversidad, la equidad y/o la inclusión, y hable al respecto en la respuesta a esta pregunta. En la siguiente pregunta hablará sobre los objetivos específicos de su proyecto. Piense cuidadosamente. ¿Qué está tratando de hacer con este proyecto? Nuevamente, los objetivos deben ser específicos. No establezca objetivos indefinidos o generales, como por ejemplo, nos gustaría incrementar el acceso o nos gustaría aumentar la visibilidad. Eso está bien, pero no es específico respecto a cómo quiere aumentar este acceso. Esos objetivos deben ser medibles al final del proyecto. Debe poder ver los datos y ver en qué grado alcanzó sus objetivos de forma realista. Usted tiene un año para completar este proyecto. ¿Qué puede hacer lógicamente dentro de esa cantidad de tiempo? Conforme vaya pensando sobre estos objetivos, preste atención también a su prioridad. Recuerde que para el acceso deberá pensar en quién o cuántas personas recibirán acceso a las actividades culturales como resultado de su proyecto. Por ejemplo, si quiere aumentar la participación del público en sus eventos, ¿a cuántas personas espera atender? Simplemente escriba eso en su respuesta a la pregunta 5A. En cuanto a la visibilidad,
Piense en la manera en que su proyecto aumentará el conocimiento de la gente de las actividades culturales. ¿Qué específicamente quiere que conozca la gente y a cuántas personas quiere alcanzar? Mientras más específico sea, mejor. En relación con la educación, piense en los resultados del aprendizaje. ¿Qué tipo de contenido o habilidad quisiera que la gente aprendiera? Nuevamente, será mejor que sea lo más específico posible. Elija objetivos del proyecto que sean medibles y realistas. Recuerde que un objetivo medible significa que al final del proyecto o a medida que lo avanza, usted podrá determinar si se han cumplido los objetivos específicos. En su respuesta a esta pregunta, hable sobre los métodos o tecnologías específicas que va a usar para medir su éxito. ¿Usará encuestas, pruebas, recuentos del público? Si ya sabe qué tecnología va a utilizar, inclúyala. Piense en sus métodos. ¿Son confiables? ¿Son efectivos? Incluya qué clase de información puede obtener con esos métodos. Eso es algo en lo que debe pensar cuando responda estas preguntas. ¿Cómo exactamente va a determinar si se cumplirán sus objetivos específicos? Y explíquenos paso a paso. La pregunta número 6 se relaciona con su plan de trabajo. Aquí es donde queremos saber lo que va a hacer, cuándo y cómo se llevará a cabo este proyecto. Aquí sea realmente específico. Queremos fechas importantes, fases, actividades específicas para hacer y cuándo las realizará. Asegúrese de que su plan de trabajo sea exhaustivo, razonable y que se pueda administrar. Queremos conocer los detalles para ver si realmente es un proyecto que se puede terminar en un año calendario. Recuerde que el fondo de subsidio está designado para gastos que se hagan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, así que deberá ajustar su plan de trabajo a ese año calendario. La pregunta número 7 se enfoca en los recursos que ya ha conseguido para terminar su proyecto. Aquí piense en las personas involucradas. ¿Quién va a ofrecer la experiencia profesional? Si está invitando a personas, si está utilizando a personas que ya son parte de su organización, cuál es su capacidad operativa, con qué tipo de experiencia cuenta la gente de su organización y si tiene personas voluntarias. También queremos que nos hable sobre las instalaciones o la ubicación. Tal vez ya haya conseguido algún lugar. Si tiene otro financiamiento que vaya a apoyar el proyecto, nos encantaría saber al respecto. Por último, queremos saber si cuenta con asociados o colaboradores y qué conexiones ya ha hecho. Si puede presentar un registro comprobado para este tipo de proyecto, realmente nos ayudará. Ahora hablaré sobre el presupuesto y la explicación. Cuando llegue a la pregunta número 8, verá documentos que se parecen a estos. Aquí es donde usted necesitará describir todos sus ingresos y gastos para su proyecto. Asegúrese de que los ingresos y gastos coincidan. Cualquiera que sea el total de los ingresos para su proyecto, debe tener un monto equivalente de gastos. Asegúrese de que el total en la parte inferior sea el mismo para los ingresos y para los gastos. Otro consejo. Hay una categoría llamada Otros. Cuando llene esta sección, deberá proporcionar datos específicos. Igualmente, en la explicación del presupuesto, hablará más sobre lo que significa cada área de su presupuesto. En la sección de ingresos, tenga en cuenta que hay una sección para otros subsidios o para su propia inversión en el proyecto. No tiene que contar con fondos de contraparte, pero estos le podrían ser muy útiles y demostrar que su organización está comprometida con su proyecto. También tenga en cuenta que en la parte de ingresos habrá una columna que diga proyectado.
y otra columna que diga confirmado. Eso significa que tal vez usted espera recibir algunos fondos de una organización en particular, pero no tiene la seguridad y no está confirmado. De ser así, marque proyectado. Si sabe absolutamente que conseguirá esos fondos, entonces marque confirmado. También indique si los ingresos para su proyecto son en efectivo o en especie. En especie significa bienes y servicios, aparte del dinero. Así que podría ser su personal o el tiempo de algún voluntario, o podría ser que usted puede usar de forma gratuita algún espacio, o tal vez va a imprimir material de comercialización con su presupuesto interno, etc. Así que no se trata de dinero, sino de bienes y servicios. Otro consejo. Puede calcular el precio por hora de sus voluntarios en independentsector.org. Ahí le muestran las tarifas federales por hora para voluntarios. Debe asegurarse de que, si va a usar ingresos en especie, lo incluya como gasto y viceversa. Así, si sus voluntarios le están dando sus horas, asegúrese de que aparezcan mencionados tanto en la parte de ingresos como en la parte de gastos del presupuesto. La explicación del presupuesto es donde usted nos dará los detalles de su presupuesto. En el mismo, usted nos está presentando lo básico, pero aquí es donde usted puede explicar cada punto. Si llena la categoría de Otros, queremos saber la información más importante sobre cada uno de esos puntos. Aquí nos puede dar más información. Por ejemplo, si conseguirá un descuento en algún lugar en particular, o si está recibiendo subsidios de otras organizaciones, o si tiene otras fuentes de financiamiento. Algunos consejos. Asegúrese de que coincidan las cifras en su presupuesto y en su explicación. La explicación es para aclarar cualquier confusión. Por favor, no incluya información que no sea relevante para el presupuesto del proyecto. El presupuesto debe centrarse solo en el proyecto. No necesitamos que nos presente un presupuesto de su organización, ya que eso lo puede presentar en forma separada. Aquí lo que realmente buscamos es información presupuestaria sobre el proyecto, así que no incluya información que no se relacione con el mismo. Ya hemos acabado las preguntas. Espero que haya recibido información útil sobre cómo responder las preguntas. Cuando las haya completado, termine y ponga sus últimos detalles. Al final de la solicitud encontrará una lista para que se asegure de que está incluyendo todo lo requerido. Si no tiene corrector de palabras en la solicitud, puede escribir sus respuestas por separado y después copiarlas y pegarlas en el texto de la solicitud. Antes de entregarla, por favor, verifique sus cifras. Asegúrese de que coincidan ambos lados del presupuesto, el lado de los gastos y el lado de los ingresos. Asegúrese de que las cifras presentadas coincidan con las cifras presentadas en la explicación de su presupuesto. Cuando haya hecho eso, su solicitud estará lista para entregarse. Para presentar su solicitud, envíenla por correo electrónico a admin@laneculture.net. Incluya la solicitud de subsidio completa, que deberá incluir la explicación del presupuesto, una copia de su presupuesto operativo, que es diferente del presupuesto de su proyecto, y una declaración de compromiso con un lugar en particular, si corresponde. No necesitamos nada más. De hecho, por favor, no incluya ninguna información que no hayamos pedido específicamente. Preferimos recibir su solicitud por correo electrónico, pero si no es posible, puede presentarla directamente en nuestras oficinas o enviarla por correo postal. Recuerde que debemos recibir las solicitudes a más tardar las 5 de la tarde de la fecha límite.
Lamentablemente, no podremos hacer excepciones a esta regla. La Coalición Cultural del Condado de Lane tiene algunos recursos útiles para usted. Muchos de ellos se pueden encontrar en nuestro sitio web info@laneculture.net. En el sitio web puede encontrar esta grabación y también la solicitud, las reglas e instrucciones en detalle. Los miembros del consejo usamos esas instrucciones cuando hacemos las evaluaciones. Así que usted puede ver exactamente lo que buscamos cuando leemos las solicitudes. Le recomiendo que vea las instrucciones. También puede encontrar información sobre otros subsidios ya financiados y algunas preguntas frecuentes. Si no encuentra lo que necesita en nuestro sitio, no dude en enviarnos un correo electrónico a info@laneculture.net. Puede enviarnos un correo electrónico y pedirnos orientación. Si desea que un miembro del consejo revise su solicitud antes de enviarla, mándenos un correo electrónico y le pondremos en contacto con un miembro del consejo que le ayude. Espero que este video le haya sido útil y que sepa más sobre lo que buscamos en estas solicitudes de subsidio. Además, queremos que se sienta con más confianza al redactar su propia solicitud. Nuevamente, no dude en ponerse en contacto con nosotros si desea recibir apoyo o dirección. Si tiene alguna pregunta o duda, póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Le deseamos muy buena suerte con su solicitud.